Mis hermanos, ¿cuántos creen que Dios habla? ¿Cuántos creen que Dios habla? Levanta la mano los que creen que Dios habla. Ahora, pero ¿cuántos de ustedes saben cómo Dios habla? Hay muchas. Entonces vamos a hablar hoy acerca de, creemos que Dios habla, pero también, sobre todo vamos a mantenernos cómo Dios habla, de qué manera Dios nos habla. Y a veces nos habla y ni cuenta nos damos. Así que hoy en este día quiero que usted lleve unos versículos, un capítulo, versículos, donde nos vamos nosotros a ver que Dios siempre ha hablado. Todo el tiempo Dios ha hablado. Ahora, pero Dios habla de diferentes maneras. Dios no habla de una sola manera. Vamos a irnos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Hay una tremenda confusión hoy. Y se está usando el nombre de Dios de muchas maneras y se está dejando mal el nombre de Dios de muchas maneras. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que en los postreros días se levantarían hombres amadores, amantes de sí mismos, que no tendrían piedad, no tendrían misericordia del rebaño, que harían mercader de la iglesia. ¿Por culpa de qué? Por culpa de la misma iglesia, porque la iglesia se acostumbró solamente a hablar por lo que oye, pero no escudriña ella misma. Pero aquí vamos a tratar de ver de qué manera nosotros podemos evidenciar con la palabra de la manera como Dios habla para que usted no sea engañado. Yo aquí no estoy parado para engañarlo. No me interesa a usted engañarlo. Aquí lo que me interesa es hablar lo que está escrito. Porque una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que yo pienso. Pero aquí no podemos dejarnos llevar por lo que pensamos, sino que tenemos que identificarnos con la palabra de Dios. Gracias a Dios por este santo libro. Gracias a Dios porque muchas modas están saliendo. Muchos cambios están surgiendo en la iglesia, pero los cambios los hacen los hombres. Pero Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Dice, ¿cómo dice ahí? Dios habiendo hablado muchas, no dice unas pocas, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Por qué? Por medio de los profetas. Por medio de los profetas. Ahora, ¿cómo hablaba Dios en el pasado? Pero estoy hablando del Dios del pasado, pero también es el mismo Dios del presente. Entonces, Dios no se mantuvo nunca en silencio. Cuando abrimos la Biblia, con lo primero que nos encontramos es con esta frase. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, todo tiene un principio. Dios no tiene principio. Todo tiene un principio. Dios creó los cielos y la tierra. Él habló en distintas épocas, en momentos claves de la historia. Él siempre habló. Es más, todo lo que está alrededor de nosotros, todo lo que usted ve, todo fue hecho por medio de la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios habla y todo lo que Dios habla, todo lo que Dios dice, se cumple. Todo. No queda una palabra de Dios que regrese vacía. Ejemplo, al principio, a los primeros que Dios les habla, a Adán y Eva, en el capítulo 3 del libro del Génesis, Dios les habla y les da instrucciones. Dios les dijo, incluso hasta cuando ellos fallaron, Dios los buscó y le dijo a Adán, Adán, ¿dónde estás tú?
Eso lo habla desde el capítulo 3 del libro del Génesis. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol. Como he dicho, o sea que Dios ya les había dicho. No se puede decir algo sin expresarlo. Entonces, aunque la serpiente estaba repitiendo las palabras de Dios, aunque de la manera incorrecta, porque Dios no les había dicho que no podían comer de todo árbol. Dios les dijo que de todo árbol podían comer. Ya les había advertido. Entonces, Dios habló por primera vez desde el principio a los primeros seres creados y les dio instrucciones. Y porque en medio de las instrucciones les habló diciendo que si no obedecían, iban a haber consecuencias. Ellos dieron a hacer lo que Dios les dijo que no hicieran, y usted conoce la historia. Pagaron las consecuencias por desobedecer la palabra de Dios. En el capítulo 13, el capítulo 6 del libro del Génesis, si lo puedes encontrar por ahí, capítulo 6 del Génesis, verso 13, también encontramos ahí a Dios hablándole a quién, a Noé. Dice, dijo pues Dios a Noé. ¿Quién dijo? Dios a Noé. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. ¿Cómo hablaba Dios en el pasado? Estamos ahí. Le habló a Adán y a Eva. Y ahora Dios, después, hermanos, de aproximadamente 1000 años, viene Dios y le habla también a Noé y le dice, he decidido destruir la tierra con todos los seres vivientes, pero yo te he visto a ti que eres un hombre justo. Pero Dios, hermanos, en su misericordia, siempre manda una palabra de advertencia. Dios no viene y actúa o castiga directamente, no. Antes de que venga el castigo, Dios siempre mandaba una advertencia. Desde allí la misericordia de Dios. ¿Por qué Dios tenía que hacerlo? Porque Dios detesta el pecado. Dios no creó al hombre para que el hombre viviese en desobediencia, porque Dios lo creó. Acuérdense que todo lo que Dios creó, Dios lo hizo por medio de su palabra, pero al hombre no lo creó por palabra, lo hizo a la imagen y semejanza de Dios, lo creó. Entonces Dios le dijo a Noé, voy a destruir la tierra, pero imagínense, le dijo, pero he visto a ti, y le dijo, haz un arca, y le dio las medidas, y en ese tiempo Dios hablaba por medio de Noé. ¿Cuál era el mensaje que Dios hablaba por medio de Noé? El mensaje del arrepentimiento. 120 años predicó Noé, y en esos 120 años no se convirtió de su pecado ninguna persona, ninguna alma. 120 años no son pocos, 120 años, y no se convirtió una persona. También Dios le habló en el capítulo 12 del libro del Génesis, también le habló a Abraham. Estamos hablando de cómo hablaba Dios en el pasado. Mire cómo hablaba Dios, hablaba directamente con las personas. Dice, pero Jehová había dicho ¿a quién? A Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Qué lindo es. Qué lindo ha de haber sido escuchar esa voz directamente de Dios hablando a la persona. Dios le habla a Abraham y le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, abandona todo,
porque yo te quiero llevar a una tierra la cual Abraham no conocía, pero que Dios lo quería llevar ahí porque Dios ya tenía planes. Acuérdense que Dios es un Dios que planifica lo que va a hacer. Ya había planificado llevar a Abraham a una tierra que Abraham no conocía, pero Dios la conocía, porque Dios quería levantar un pueblo, quería levantar una nación y tenía que usar a alguien. Por eso todo lo que Dios va a hacer, hermano, en la tierra, siempre busca a alguien, pero no a cualquiera. Busca a una persona que camine en obediencia a Dios, que esté dispuesta a obedecerlo a Él. Porque Dios no va a perder su tiempo a hablarle a una persona desobediente. Dios siempre le va a hablar a una persona que obedezca a Dios. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a que Dios les hable? Pero ¿cuántos de ustedes están dispuestos a obedecerle? Poco a poco va a ir bajando el amén. Entonces Dios le dijo a Abraham, vete. ¿Y Abraham qué? Abraham obedeció a Dios. En una sola cosa lo desobedeció y eso le trajo consecuencias. Dios le dijo a Abraham, vete tú y tu familia. Pero Abraham se lleva a Lot. Y allá también se lleva a uno que se llamaba Taré, que era el padre de Abraham. Y sabe que la palabra Taré significa velo. Entonces mientras Taré andaba con Abraham, Abraham no podía ver, no podía visualizar a donde Dios lo quiso llevar. Abraham, entonces en el camino murió Taré. Entonces quiere decir que en el camino se le quitó el velo. Por eso es importante que cuando Dios le hable, trate primero, Dios lo primero que hace, le quita primero el velo para que pueda ver, porque un velo a usted no le permite ver, le quita la visualidad. Por eso es importante que a nosotros, dígale a Dios, Señor, quítame el velo, dígale. Quítame el velo para que yo pueda ver. Pero en el camino también llevaba a Lot. Y en el camino empezaron a tener problemas. Entonces Dios no podía cumplir su palabra. Abraham ya le había hablado, pero no podía cumplir porque Lot empezó a tener problemas, los pastores de Lot con los pastores de Abraham, y empezaron a tener discusiones. Entonces Abraham le dijo, Lot, tenemos que separarnos. Entonces tú eliges para dónde te quieres ir. Si tú vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. Y si tú vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y dice que Lot vio, porque Lot no miraba con los ojos de la fe. Y Dios ya le había hablado a Abraham. Dios no le habló a Lot. Dios le habló a Abraham. Porque es que Dios habla según sus propósitos. Dios tenía propósitos con Abraham. Y en el camino dice que Lot vio hacia Sodoma y dijo, Lot, por aquí me voy. Y Abraham escogió el desierto. Pero Abraham prosperó en el desierto y Lot fue a parar a Sodoma y Gomorra. La diferencia, ¿va? ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, cuando Dios te habla, también te pone una semilla en tu corazón que se llama fe. Aprendes a creer en lo que Dios te dijo. La voz de Dios alinea tu vida y te pone una visión. ¿Por qué? Porque es Dios que lo va a hacer, no tú. Por la palabra, acuérdese, por la palabra. ¿Se acuerda cuando Dios le dijo a los discípulos? A Jesús, no hemos llegado ahí todavía, pero quiero para hacer un paralelo con esto. ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Vamos a pescar. Ya pescamos toda la noche y no agarramos nada. Pero en tu palabra iremos a pescar. Fueron a la pesca y ¿qué sucedió? Ellos sin Jesús fracasaron, pero con Jesús tuvieron una pesca milagrosa. Una cosa es caminar solo y otra cosa es caminar con Cristo y que Cristo camine con nosotros. ¿Estamos aquí? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Por eso si usted camina con Jesús, no se preocupe. Lo que pase, lo que esté pasando, tarde o temprano, de todas maneras, usted tendrá el milagro de su obediencia. En el capítulo 3 del Éxodo, verso 4, también miramos ahí cómo Dios le habla a Moisés. Mire, aquí estamos hablando de una forma como Dios habló. Entonces, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, ahí dice, viendo Jehová que él iba ¿a dónde? A ver. Lo llamó, ¿quién lo llamó? Dios mismo. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí.
verso siguiente. Él le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Pero me quiero detener ahí. Entonces Dios le habla a Moisés. Entonces eso quiere decir que Dios siempre ha tenido el deseo de comunicarse con su pueblo. Por eso le dije, al mundo le habla con eventos sobrenaturales. A veces manda un mensaje, pero a los hijos de Dios le manda un mensaje de advertencia. A los hijos de Dios, Dios le da instrucciones. Dios le dio a Moisés instrucciones. Pero es que Moisés, usted conoce la historia, que Moisés se fue de Egipto y 40 años estuvo pastoreando ovejas que no eran de él, sino que de su suegro Jetro. Y en esos 40 años Dios lo preparó para el trabajo que iba a hacer. Entonces miramos que antes que Dios te use, primero te manda a un campo de preparación. ¿A cuántos les gustan los campos de preparación, hermano? A todos Dios nos gusta que nos use, ¿verdad? Pero no nos gusta el campo de preparación, porque el campo de preparación es a veces un campo de sufrimiento. Pero a veces Dios tiene que hacerlo porque Dios trabaja muy diferente a la manera que nosotros a veces quisiéramos. Por eso es que Dios le dijo, vete, yo te voy a mandar. Y Moisés empieza a poner excusa y le dijo, ¿acaso yo no estoy contigo? ¿Acaso que yo no soy el que te estoy enviando? ¿Acaso que yo no he levantado a tu hermano Aarón también? Dios todo lo tiene planificado. Cuando Dios llama a alguien, Dios no lo llama por casualidad. Dios lo llama porque antes que te formaste en el vientre te conoció y Él te formó. Y cuando naciste con un propósito. Tú andabas por unos caminos, pero Dios te volvió al camino de su propósito. Por eso muchas veces no te puedes quejar por lo que has vivido. Lo que has vivido es lo que te tiene ahora aquí. Lo que has pasado es lo que ahora te tiene aquí. Si tú hubieras vivido una vida sin problemas, no estuvieras aquí. Pero a veces que Dios tiene que traer cierto sacudimiento, que también es la voz de Dios tratando contigo para ponerte en el propósito. Tú no naciste para estar en el mundo. Tú naciste para ir al mundo, pero a predicar el evangelio, no a perderte al mundo. Diga, Dios tiene propósitos conmigo, diga. Y yo sé que Dios lo va a cumplir. Ahora, entonces, de otra manera, Dios hablaba de muchas maneras. Eso es lo que dice Hebreo. Ahora, también Dios habla por medio de sueños. Diga, sueños y visiones. Dios habla ¿a cuántos Dios les ha hablado por sueños y visiones? Le conté una vez que un hermano fuimos a un retiro y tuvo una visión. Teníamos 3 días de ayuno ya. Y en los ayunos siempre, pues Dios, yo sé que después de 3 días Dios te empieza a mostrar algo, ¿no? Y ahí en esos 3 días Dios le va a empezar a hablar. Ese hermano estábamos en ayuno y él dijo, hermano, yo anoche tuve una visión. Y eran 3 días de ayuno. 3 días, y a la carne, ¿qué es lo que vio? Vi unos pavos volando. Esa visión ya que ya era el hambre. Por eso yo le quiero decir a usted que tiene que saber usted qué tipo de sueños y visiones usted está teniendo. Hay que identificarlos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos en Génesis capítulo 37, verso 5, si lo va buscando, hijo, y también Daniel capítulo 7. Ahí vamos a ver que Dios habla también por medio de sueños. No todos los sueños son de Dios, pero no todos los sueños dejan de ser de Dios. Cuando un sueño viene de Dios, Dios creo que a través de un sueño te quiere dar un mensaje. Te manda un mensaje a ti, puede ser para ti o puede ser para otras personas. Entonces, Génesis capítulo 37, verso 5 y también Daniel capítulo 7. No sé si lo encontraste para que lo hermano lea. Okay. Génesis capítulo 37, verso 5. Y soñó José que un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea que no pretendas tú que cuando Dios te da algo, todo el mundo va a aplaudir y va a celebrar lo que Dios te está dando.
hay cosas que no van a ser celebradas. Cuando Dios te va a usar, Dios usa muchos medios. Entonces a José Dios le empezó a hablar a través de los sueños. Y usted conoce la historia, todo el proceso que pasó al final. Pero una de las cosas que admiro de José, que él se acordaba cada vez que él pasaba un proceso, él se acordaba del sueño. Porque hay cosas que a ti te mantienen siempre creyendo. Cuando Dios te da algo, Dios manda eventos y a través de esa promesa o esa palabra que Dios te ha dado es la que tú te tienes que mantener. Cuando Dios te da una palabra, la palabra tiene que ser procesada y a veces el proceso trae sufrimiento. Dios no te dijo que nada sería fácil. Servir a Dios, ser fiel a Dios y llegar al propósito de Dios va a costar. Vas a pasar muchos, pero muchos valles donde vas a sufrir, vas a llorar, pero tarde o temprano eso será parte de lo que Dios va a hacer para prepararte, para darte la bendición que Dios te ha dicho. Por eso mantenerse fiel a Dios y a su palabra, lo que Dios da es lo que determina al hombre y la mujer de Dios que va a llegar a hacer aquello que Dios lo llamó a hacer. Hacer algo para Dios no es fácil, cuesta, no es sencillo. No es que usted viene y se convierte al Señor y alguien viene y te da una palabra, siervo mío, dice el Señor que te va a bendecir, pero no te dice cuáles son los procesos que vas a pasar para que esa bendición llegue. Así dice el Señor, aquí yo estoy contigo, siervo mío. No dude que Dios está con usted. Yo necesito ser un gran profeta internacional para decirle a usted, hermano, Dios está con usted. Usted sabe, si la Biblia dice, Jesús lo dijo, que aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no lo digo yo, lo dice el Señor. Pero Él le dijo, pero si guardáis mis mandamientos, que eso es lo que la gente no dice, ¿verdad? O sea, Dios te ha dicho que va a estar contigo, pero ella dice, he aquí yo estoy contigo. Y si me amáis, guarda mis mandamientos. Entonces cuando Dios te da una palabra, cuando una palabra te dice, ok, yo te doy una palabra de Dios. Mire, Dios no es loco para andarle dando palabra a todo el mundo. Dios sabe a quién le va a hablar, a quién le dice algo. Hoy todo el mundo le profetiza aquí para allá, pero hay que identificar, ¿será que es Dios que está hablando o soy yo quien está hablando? David dijo, por ejemplo, alzaré mis ojos a los montes, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué cree que David decía, alzaré mis ojos a los montes? Porque normalmente Israel era un ejército que cuando salía a la guerra usaba las montañas, usaba los montes altos. Por eso Israel era invencible muchas veces, porque todos los enemigos eran de planadas. Israel usaba las montañas para guerrear. Y en las montañas, ahí Dios les daba la victoria. Pero David en este momento se encuentra solo, huyendo de Saúl. Y David se para y dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él dice, mi socorro no viene de los montes. Él dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y hizo la tierra. Entonces, ¿de dónde viene su socorro? ¿De dónde viene su ayuda? De la palabra que Dios ya le dijo a usted. ¿De dónde vino? ¿De los montes? No, vino de la boca de Dios. Y si Dios le habló, Dios lo va a hacer. Porque señal que Dios habla es que todo lo que Dios habla se cumple. Si algo le dijeron y no se cumplió, no vaya al altar a reclamarle a Dios. Mejor vaya a la persona a quien se lo habló. ¿Lo encontraste? Entonces, el libro de Daniel capítulo 7, también dice la Biblia que Dios habló a Daniel por medio de un sueño. Y usted lo puede ver ahí. Dice que en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel tuvo muchas revelaciones y sueños. Y todo lo que Daniel soñó y todo lo que Daniel recibió, todo se cumplió. Acuérdese de un árbol alto que soñó. Árbol alto, frondoso, tuvo sueño. Todos los sueños de Dios traen un mensaje.
Todos los sueños de Dios. A mí a veces me han venido a contar, hermanos, algunos sueños. Quiero contarles un sueño. Y yo no le doy sentido a esos sueños. Porque todo Dios, acuérdense que hay muchos sueños. También hay sueños que no son de Dios. Hay gente que anda, un sueño de Dios no te angustia. Cuando un sueño te carga angustiado, ten cuidado porque puede ser que no es Dios que te puso ese sueño. Puede ser que hay un sueño que simplemente lo que te quiere robar es la paz. Y ten cuidado aquel que viene a contarte un sueño también. Hay gente que te viene a contar un sueño, hay gente usada no por Dios, ¿eh? Y fíjate, hermano, que yo anoche tuve un sueño con usted, lo soñé en una caja. Y como el hermano sufre de esa sugestión, ¿no? Ya el hermano ya se mira en la caja muerto, ya empieza a hacer el testamento, ya empieza a ver a quién le va a dejar el carro viejo que tiene, la deuda, a quién la va a, que así se la va a dejar. No, usted tiene que saber si ese sueño te angustió, no es de Dios, mejor vaya al altar y vaya a reprender ese miedo que el sueño te trajo. Cuando Dios te habla, te manda un mensaje no para angustiar, no para destruirte a través de ese mensaje. Dios quiere hablarte porque tiene un propósito contigo, te alerta, te prepara, Él te dice sus planes. Dios habla también por medio de ángeles, habló también por medio de ángeles. Por ejemplo, capítulo 19 del libro del Génesis. Capítulo 19 del libro del Génesis, me lo busca por favor. Y también en Lucas capítulo 1, verso 11. Capítulo 1, verso 11. Génesis capítulo 19, ¿qué dice? Dice, llegaron pues los dos ángeles, ¿a dónde? A Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó y recibiéndolos, y se inclinó hacia ellos. ¿Quiénes eran? Estos eran dos ángeles. ¿Se acuerdan cuando dice la Biblia que ahí atrásito Abraham estaba sentado a la puerta de la tienda? Y dice que de repente vio a tres personajes que venían. Y Abraham los reconoció que no eran cualquier personaje y salió corriendo a recibirlos y los invitó a que entraran a su casa. Y ahí en ese lugar dice que preparó queso, crema y mató un cordero, los comieron ahí. Y Jesús, entre medio de eso que según los eruditos dicen que el que venía allí era Jesús en la tierra, que bajó y venía con dos ángeles y le dijo, he decidido destruir estas ciudades. Y Abraham, él dice que pidió, oró, rogó por la vida de su sobrino Lot. Entonces Dios hablaba por medio de ángeles también. Y le dio un mensaje. Y dice la Biblia que estos llegaron a la casa de Lot y le dijeron, Lot, hemos decidido destruir esta ciudad, prepárate tú y toda tu familia y salgamos de esta ciudad porque esta ciudad va a ser destruida. Y Lot así salvó su vida. O sea que Dios nunca, acuérdense hermano, Dios nunca lo agarra, va a dejar que algo en la vida de aquellos que Él ha escogido, que ha elegido, no le advierte primero lo que está a punto de suceder. Dios no sigue hablando, Dios sigue hablando, Dios no ha callado, Dios no ha enmudecido, Dios sigue hablando, nos sigue hablando todos los días. Cada vez que usted viene aquí a la casa de Dios, de muchas maneras Dios nos habla. Lo que pasa es que hay que tener, hermano, los oídos bien limpiecitos y un corazón preparado y listo para escuchar la palabra de Dios. Dios sigue hablando y nos sigue advirtiendo que pronto cosas van a empezar a suceder en esta tierra y tenemos que estar preparados porque Dios nos quiere preparar para que no seamos alcanzados por los juicios que han de venir. Yo no le voy a venir a predicar a usted que Dios te va a dar una casa, prepárate hijo mío, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar riqueza, No, hermano. Porque para mí, para Dios, lo más importante no es una gran casa que usted tenga, no es una gran posición financiera, lo financiero.
Yo creo que es importante, pero para Dios eso no es lo más importante. Para Dios es que usted, hermano, siga usted caminando en obediencia, porque al final nuestra estadía, nuestra eternidad no es aquí abajo. Nuestro corazón no está pegado a las cosas del mundo. Nuestro corazón está esperando al de arriba, al que viene de arriba. Estamos esperando a nuestro Salvador, a nuestro Señor, aquel que nos vino a salvar, aquel que nos vino a libertar del pecado, porque al final Él dijo, donde yo estoy, ustedes también estarán. ¿Cuántos quieren estar con el Señor? Amén, hermano, amén, amén, amén. También en Lucas capítulo 1, verso 11 al 20, verso 11, capítulo 1, verso 11, dice que Dios visitó a un ángel, le habló a Zacarías. En ese tiempo dice que los sacerdotes cada año entraban al lugar santísimo a presentar un sacrificio, a presentar una ofrenda, y a Zacarías le tocó en este momento, entró, y al entrar a ese lugar se encontró que un ángel se le presentó y le dijo que su esposa iba a tener un hijo, el cual iba a ser Juan el Bautista. Él no creyó, lo enmudeció. ¿Cuál señal será? Que tú no hablarás, quedarás mudo, le dijo. Y quedó mudo. Pero le dijo, le pondrás Juan. Y él escribió, ¿cómo le pondremos otro nombre? No, él dijo que Juan. Pero cuando nació el niño, él habló. Durante todo el embarazo, se perdió todo el embarazo de su esposa y no pudo hablar. Hasta que nació el niño, habló. También en el mismo capítulo, verso 28, dice que también un ángel llamado Gabriel visitó a María y le dijo, María, bienaventurada, dichosa, porque has hallado gracia delante de Dios y vas a tener un hijo al cual llamará su nombre Jesús. Él salvará a todo el mundo de su pecado. También Dios nos habla por medio de las señales de la naturaleza. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 3 vimos que Dios le habló a Moisés por medio de la zarza. También en Daniel capítulo 5, verso 5, también la Biblia dice que mientras Belsasar está haciendo una fiesta y cuando en su borrachera él mandó a traer un utensilio que en los tiempos de Nabucodonosor se había llevado de la casa de Dios hacia Babilonia, y en su borrachera cometió la locura más grande de su vida, porque mandó a traer todos los utensilios de la casa de Dios para usarlo en su fiesta pagana. Y mientras está en su fiesta, dice que aparece un dedo en la pared y aparece con una escritura que decía Mené, Mené, Tekel, Upansin. Imagínense, y de repente aparece un dedo en la pared escribiendo. Y todos se asustaron. Y no había más que. Y él ofrecía de todo, de riqueza, y ofrecía hasta posesiones en el reino a todos los sabios. Y nadie pudo descifrar la frase que estaba escrita en la pared, hasta que llamaron a un joven que tenía el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios aquí? Al que tiene el Espíritu de Dios, diga, quien tiene el Espíritu de Dios, no hay quien lo engañe. Todo lo sabe, porque el Espíritu de Dios no puede ser engañado. Él todo lo sabe, todo lo escudriña, todo lo entiende. No hay idioma. Por eso es que muchas veces hay que tener cuidado, cuando hablamos. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, hay que estar seguro qué es lo que estamos diciendo. Y cuando mandaron a llamar a Daniel, vio la escritura en la pared, Mené, Mené, Tekel, Upansin. ¿Qué es lo que le quiere decir? Así dice el Señor, pesado has sido en balanza y te has encontrado falto, por lo cual tu reino es quitado y dado a los persas. O sea, ¿cuál fue lo que hizo el rey? Simplemente hizo algo que para muchos era significante: usar las cosas sagradas. Hermano, mire, hay que tener cuidado. Usar las cosas sagradas para las cosas mundanas, podemos estar cometiendo el error más grande de su vida. Ahora, por eso tenemos que saber nosotros que nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos apartados para servir a Dios. Ya no podemos servir con este cuerpo, ya no podemos servir a las cosas del mundo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que aquí vive el Señor.
Hermano, y lo impresionante que lo que es de Dios se cumple, porque al instante dice la Biblia que entraron los persas y Belsasar murió, el cual empezó a reinar Darío. Sigue hablando, Dios ha hablado. Tenga cuidado, a veces no le ponemos atención. Mire, usted puede ignorar a cualquier persona, ignórela si quiere, pero no ignore cuando Dios le está hablando, porque cuando Dios habla, te trae un mensaje que te puede salvar la vida a ti y a tu familia, que te puede librar de muchas desgracias, porque Dios siempre nos habla. No hay nada que pase si primero Dios no nos advierte. Todo lo que va a hacer, todos los planes que va a hacer, las decisiones que va a tomar, no las haga con locura. Vaya y busque primeramente a Dios, Dios le va a hablar. Hay gente que dice, pastor, fíjate que voy a hacer algo, y ya buscó a Dios, sí, ¿y qué le dijo? Pues no me ha dicho nada, pero ya oré. No, eso no se trata, usted ore y espere la respuesta de Dios. Ay, pastor, pero estoy esperando la respuesta que yo quiero oír. No. Es que hay veces que nosotros oramos a Dios, pero nosotros oramos para nuestra conveniencia. Ok, yo oré y si Dios le dice que no está dispuesto, no, yo ya decidí lo que voy a hacer, entonces no ore. ¿Para qué va a orar? ¿Para qué va a buscar a Dios si al final usted va a terminar haciendo su voluntad? Usted no puede orar con capricho. No, yo voy a hacer esto porque Dios, yo siento en mi corazón. Cuidado, porque engañoso es el corazón del hombre. Yo siento en mi corazón, dice, pero ese es el corazón que tiene usted. Hay que esperar la respuesta de Dios. Diga, voy a esperar la respuesta de Dios para todo lo que voy a hacer. Este hombre actuó con locura, usó todos los utensilios, todas las copas sagradas que pertenecían que tuvieron en la casa de Dios, que eran para servir en la casa de Dios. Él usó para su locura y eso le costó su reino y le costó también la vida. Qué duro es eso, ¿verdad? Pero él le dice, la Biblia que así fue. También, hermanos, Dios habló, y eso es lo más común, lo que ahora hablamos. Dios también habló por medio de profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, etcétera, etcétera, etcétera. Dios les habló a todos, porque Dios se adapta a las situaciones y la necesidad de su pueblo. ¿Para qué? Para revelar su voluntad. Cuando Dios habla es simplemente Dios quiere revelar su voluntad, no mi voluntad, porque al final mi voluntad sale sobrando. Lo que debe de prevalecer y lo que más debe de importar en la vida de una persona no es lo que él piensa, es lo que Dios dice, porque el propósito es hacer la voluntad de Dios. Usted no puede hacer la voluntad de sus hijos, la voluntad de su señora, la voluntad de su esposo, la voluntad de sus padres. No, hay que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que debe de importar. Hay que escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla también hay otras voces y hay que identificar la voz de Dios. Hay que identificar la voz de Dios, pero usted anda escuchando muchas voces, ¿cómo usted la va a identificar? Hay que hacerla de Elías. Elías, aunque estaba en una cueva, conoció la voz de Dios, identificó la voz de Dios, porque venían fuego que venía arrasando con todo, venían terremotos que venía tirando todo, pero allá en un servido apacible dice que Elías conoció que Dios venía allí. Yo siempre me he preguntado, hermano, ¿por qué venían terremotos? Venían fuego que venía consumiendo y él identificó y de repente venía un ruido apacible, porque yo he entendido que Dios cuando el diablo te habla o el diablo quiere transmitir un mensaje, tiene que gritarte, tiene que asustarte, porque el diablo está lejos, pero Dios está cerca. Dios no necesita gritarte para hablarte, porque Dios está cerca de ti. Allí no necesita gritar, ahí está cerca. Yo entiendo que hay gente que habla, que transmite un mensaje, hermano, que la gente en vez de salir edificada sale asustada. La palabra de Dios no te asusta. Ay, hermano, es que cuando Dios me habla yo tengo miedo. Pues no es Dios, porque la palabra de Dios no provoca miedo en ti. ¿Sabe lo que provoca la palabra de Dios? Es temor. La palabra de Dios provoca temor, no miedo. Es que yo voy a la iglesia porque tengo miedo. Pues no venga.
Es que yo me voy a bautizar porque tengo miedo, pues no se bautice. Todo lo que se hace para la obra de Dios no se debe de hacer con miedo. Se debe de hacer por gratitud y obediencia. Por eso se debe de hacer. Todo lo que hacemos, hagámoslo por gratitud y obediencia. Porque Dios no te obliga forzadamente a que hagas algo a la fuerza. Es que le tengo miedo, pánico, por eso es que yo le tengo, vieras, pastor, algo que me pone, la palabra de Dios me asusta. La palabra no te asusta, la palabra de Dios te habla y te habla, a veces te tiene que hablar de una manera que exhorta, pero no, la palabra no te golpea, no te lastima. Una de las cosas también que Dios habla por medio de los profetas ahora. ¿Qué eran los profetas? El profeta, vamos a ir cerrando rapidito, hermanos. El canal principal del Antiguo Testamento eran los profetas. El canal principal del Antiguo Testamento eran los profetas. Los profetas eran voceros de Dios. Diga voceros. Los profetas eran voceros de Dios. Y eran enviados por Dios mismo para, diga, corregir, guiar y exhortar. Y una de las cosas es que exhortar y revelar el futuro. Si la palabra de Dios, si la palabra del profeta no te corrige, no te guía, no te exhorta, pues entonces no sé qué profeta es el que está hablando. Porque en los tiempos de los profetas, hermano, Dios corregía por medio de ellos. Entonces, Jeremías capítulo 1, verso 9 dice: desde antes que te formase en el vientre te conocí, y desde antes que te formase, te santifiqué y te envié por profeta a las naciones. No quiere decir que Isaías, que Jeremías desde que nació ya era profeta, pero ya venía con un plan y propósito. Conforme él fue creciendo, él fue desarrollando el llamado, el ministerio profético se va desarrollando, se fue desarrollando. Y aunque muchas veces Jeremías no quiso hacer la voluntad de Dios, al final terminó haciendo la voluntad de Dios, porque cuando Dios te elige, no importa cuánto tiempo tenga que pasar, la palabra de Dios se va a cumplir en ti. Se va a cumplir en ti, no importa cuánto tiempo vaya a pasar, se va a cumplir en ti. Pero yo como pastor no puedo acelerar el propósito de Dios, no puedo acelerar el tiempo de Dios, porque ningún hombre tiene el tiempo en sus manos. El tiempo le pertenece a Dios. Hay palabras que se pueden cumplir en tiempos cortos, o hay palabras que se pueden cumplir en tiempos largos. Entonces es Dios quien cumple su palabra, no es el hombre. El hombre está llamado para predicar lo que Dios dice, no lo que él piensa. Por eso decirle a alguien, así dice Dios, hay que estar seguro cuando nuestra palabra sale de nuestra boca, porque no vaya a ser Dios no esté diciendo nada. Ay, qué problema hablar en el nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada. Hay que estar seguro. Y es más, cuando Dios tiene un plan contigo, normalmente te lo va a dar a ti directamente. Te va a hablar contigo, va a hablar contigo de muchas maneras. Porque a Jeremías no le vino a predicar nadie. A Jeremías le habló directamente Dios. Porque Dios muchas veces no necesita muletillas para andar. Él es omnisciente, omnipresente. Él es Dios todopoderoso y Él sabe cómo hablar, en qué tiempo hablar. Y su palabra se cumple porque se cumple así, hermano. Tenga que pasar mucho tiempo. Porque hay un tiempo de silencio. El túnel del silencio. Entonces los profetas eran voceros de Dios. Voceros, hermano. Ser un vocero de alguien, hay que tener cuidado. Porque cuando eso quiere decir que usted lleva un mensaje que no es suyo, es de Dios. Un mensaje. El mensaje profético era un mensaje autoritativo. ¿Qué significa eso autoritativo? Que revelaba el corazón de Dios.
Un mensaje profético era un mensaje autoritativo que simplemente revelaba el corazón de Dios. Lo que el profeta hablaba no era lo que había en su corazón, sino lo que había en el corazón de Dios. Por eso yo no anhelar un ministerio profético así. Porque los profetas llevaban mensajes que muchas veces eran mensajes duros, difíciles de dar. Ah, no, y los profetas no, hermano. Hoy los profetas van a poner las manos. El profeta de Dios. Así es el Señor. Anoche estuve hablando con Dios y me dijo que te dijera, oiga, qué atrevidos. Y me dijo que te dijera que me deje ese terreno. Ah, qué bonito, ¿eh? Que me deje ese terreno. Dice el Señor, que des todo lo que tienes. ¿Cuánto cuesta el terreno? $150,000. Le dan los ojos al profeta, ¿va? Así, Señor, que me lo des. Porque dice el Señor que Él te va a dar más. Sinvergüenza ladrones. Que trabajen, hermano. Que trabajen. ¿Usted cree que es justo que Dios le vaya a quitar a usted, hermano, algo que a usted le ha costado, que usted ha trabajado, que usted ha sufrido, que es la heredad de su familia? Hermano, si usted le llega a dar algo a alguien, hermano, pensando que Dios le va a dar más, quiero decirle, hermano, y no lo quiero decepcionar, usted, hermano, cometió el error más grande de su vida, porque a Dios no le interesa su materialismo, a Dios le interesa su vida, su alma, su familia, a Dios no le interesa su dinero. Dios es el dueño del oro y la plata. Y usted dirá, pastor, entonces, ¿por qué diezmo? Eso es asunto suyo personal. No necesita Dios. Además, los pactos que hoy hablan es mentira, hermano. El hombre no puede pactar con Dios. Búsqueme en la Biblia donde dice que el hombre pactó con Dios. El hombre puede hacer votos con Dios, pero no pactar. Es Dios quien pacta con el hombre. Y hizo Dios un pacto con Abraham, no Abraham con Dios. Hay un montón de inventos, hermano, que la gente ha hecho porque a fuerza quieren sobresalir y a través de ministerio falso se aprovechan de la ignorancia de la gente. Pero como a la gente le encanta oír eso, hermano. Pero acuérdese que le voy a decir algo que dice la Biblia, que por cuando no creyeron a la verdad, Dios mismo les envía un espíritu engañador para que sean engañados. No se trata, hermano. Hoy, en una ocasión dijo alguien por ahí, hermano, mira, estaban profetizando, y dice, ¿y a vos, hijo, ya te profetizaron? ¿No te han profetizado? Ven, hijo, te voy a profetizar. No es el hombre que elige cuando Dios va a hablar, es Dios quien habla cuando Él quiere. No es el profeta que elige cuando quiere profetizar, es Dios quien manda una palabra y Él sabe por qué la manda. No se deje engañar, no se deje manipular, no se deje usar. Es más, no se deje saquear. Por eso alguien me dijo por ahí, pastor, ¿y usted por qué no deja su trabajo? Porque Dios no me ha dicho. Es que si usted dejara un trabajo le pudiera dedicar más tiempo. No, amigo, yo tengo mis manos buenas para trabajar. Yo tengo mis manos buenas para trabajar y hasta aquí, bendito sea Dios. Dios hace mucho, antes que llegara a la iglesia yo ya trabajaba, tenía mi propio trabajo. Yo no fui a la iglesia por necesidad ninguna, no, yo fui a la iglesia porque necesitaba de Dios. Porque amaba, porque necesitaba de Dios y nada que lo que hacía fuera, hermanos, podía saciar mi necesidad que cargaba. Cuando llegué al Señor, no llegué por otra cosa, llegué porque necesitaba de mi Señor. Y aún permanezco aquí, como dijo Pablo, mis manos son señales que trabajo, que Dios me ha bendecido, que no necesito quitarle el dinero a nadie, porque Dios me ha bendecido y no necesito saquear a nadie. Y lo siento mucho, y eso no quiere decir que hay pastores que no pueden trabajar, pero una de las palabras que este hombre me
me decía el día que digo que me junté con él, que ha visto pastores que, hermanos, que se han enriquecido, que muestran su riqueza. Hermanos, son los hombres que están haciendo mucho daño a la obra de Dios, daño a la iglesia, porque hay gente que lo ve y lo cree y piensa que todo el mundo somos iguales. No, no es así. Cuando Dios te da algo, no es para que lo andes publicando, no es para que lo andes mostrando. Cuando Dios te bendiga, te bendice para que puedas bendecir a otras personas. Dios puede bendecirte, claro que sí lo puede bendecir, claro que te puede bendecir, claro que sí. Claro que Dios te puede dar una casa, claro que Dios te puede dar un buen carro, claro que sí. Pero es tristeza, y eso es verdad. Yo me fijo, hermano, que hoy en este tiempo los ministros que predican la prosperidad, yo sí me doy cuenta que ellos sí prosperaron, pero la iglesia sigue estando necesitada. Ellos muestran sus grandes propiedades, sus grandes casas, su grande eso, su grande lo otro. No, pero la gente en el pueblo sigue necesitada. Los profetas, hermano, el mensaje profético era autoritativo. Entonces, escuchar a los profetas, hermano, era escuchar a Dios mismo. El pueblo decía obedecer sus mensajes. O sea, el propósito de Dios era llevar a un profeta, hablar por medio del profeta. Y una de las cosas que los efectos, hermano, cuando Dios te habla, Dios te despierta del letargo espiritual. Dios te despierta del letargo espiritual. O sea, Dios te despierta del sueño. Despiértate tú que duermes y levantas entre los muertos y te alumbra a Cristo. No puede ser que Dios te esté hablando y tú estés durmiendo. Y hay gente que desde aquí se le escuchan los ronquidos, hermano. Mira, hermano, yo he entendido que aquí el culto un domingo no es para venir a emocionarte. ¡Es guerra! Y empieza, y la gente se sacude, hermano, y la gente brinca, y la gente tiembla, y la gente le agarra como la chiripiolca. Pero cuando salen de la iglesia siguen siendo los mismos, hermano. Si la palabra de Dios no te cambia, no fue Dios que te habló. Si la palabra de Dios no te transforma, no fue Dios que te habló. La palabra de Dios, cuando sale de la boca de Dios, tiene que hacer un efecto en todo aquello para que fue enviada. La palabra no regresa vacía. Los árboles que Dios les habla dan fruto. La tierra produce, los mares producen. ¿Y tú? ¿Cuál es el efecto que hace la palabra de Dios en tu vida? Y quírame, hermano, que no se trata de venir aquí a maltratarte, a ser grosero. No, el propósito aquí no es venir, hermano, a lastimarte ni a herirte. No, es hacerte entender que tú tienes, hermano, un compromiso con Dios, que Dios te está hablando todos los días. Todos los días Dios nos habla de muchas maneras, Dios nos habla todos los días. Pero tú tienes que estar dispuesto a oírlo, pero también tienes que estar dispuesto a obedecerlo, a escucharlo, a anhelarlo, a extrañarlo. Cuando extrañas la voz de aquel que te ama, Dios te ama y quiere hablar contigo todos los días, no solamente los domingos, no solamente los martes, quiere hablar todos los días contigo.